Vamos a iniciar el estudio de la hipérbola homológica a una circunferencia. Aquí tenemos los datos de la homología. Centro de la homología, V, recta límite y eje de la homología. Miremos que cuando la recta límite corta la circunferencia, la curva tendrá dos puntos impropios, que serán los homólogos de los puntos, vamos a llamar T sub 1 y T sub 1', puntos de intersección de la recta límite con la circunferencia, y por consiguiente la curva, la cónica homológica será la hipérbola, ¿verdad? Ya que tendrá dos puntos impropios. Fijémonos, sabemos que el centro de la cónica es el homólogo del polo de la recta límite. Dibujemos el polo de la recta límite. Sabemos que trazando la tangente en los puntos T sub 1 y T sub 1', tangente a la circunferencia, trazando estas tangentes, vamos a obtener en la intersección de las tangentes, tendremos, vamos a llamarle O sub 1, polo de la recta límite. Estas tangentes, sus homólogas, serán las tangentes en los puntos impropios de la curva, por lo tanto son las asíntotas, ya que por definición las asíntotas de la hipérbola son las tangentes en sus puntos impropios. Veamos, el T sub 1 corta en un punto, vamos a llamarle M. Por aquí pasará su homóloga y la dirección de la homóloga T sub 1 será en esta dirección. La dirección con el T sub 1 con V. Trazando la paralela a la dirección VT sub 1 por M, tendremos una de las asíntotas de la hipérbola. Esta asíntota la vamos a llamar T sub 2. Y ahora, si obtenemos la homóloga de T sub 1', por el punto vamos a llamarle N, son puntos dobles donde corta el eje, y en dirección a la recta que une T sub 1' con V, paralela a esta dirección, la asíntota de la hipérbola. Lógicamente, donde se cortan las asíntotas será el centro de la hipérbola, ¿verdad?, que vamos a llamar O sub 2, y será el homólogo de O sub 1, es decir, uniendo O sub 1 con el centro de la homología que sube, esta recta necesariamente tiene que cortarse en O sub 2, ¿verdad? Ya que sabemos que el centro de la cónica, en este caso la hipérbola, es el homólogo de O sub 1, polo de la recta límite, el polo de la recta límite respecto de la circunferencia. Aquí tenemos T sub 2', las asíntotas de la hipérbola. Con los pasos seguidos hemos definido las asíntotas de la hipérbola y por lo tanto su centro. Si ahora queremos dibujar los ejes, sabemos que los ejes de la hipérbola son las bisectrices de las asíntotas, es decir, trazando la bisectriz del ángulo que forman las asíntotas, la bisectriz de este ángulo, una de las bisectrices, este será un eje. Vamos a dibujarlo con línea de trazo y punto. Perpendicular a él será la bisectriz que falta, tendremos el otro eje. Tenemos los ejes. ¿Cómo determinaremos los vértices de la hipérbola? Ya sabemos que los vértices de la hipérbola están en el eje real de la hipérbola. Vamos a llamarle a este eje E sub 2, corta en este punto, vamos a llamarle R. Si el homólogo de este eje en la circunferencia sería unir R con O sub 1. Fijémonos que aquí esta recta será E, hemos llamado E sub 2, esto sería E sub 1.
recta homóloga a E sub 2, que es el eje de la hipérbola. Fijémonos que en este caso, si esta es la homóloga, donde esta recta corte a la circunferencia, aquí tenemos A sub 1 y A sub 1'. Los homólogos de estos puntos van a convertirse en los vértices de la hipérbola y estarán sobre el eje E sub 2, que será el eje real de la misma. Si unimos A sub 1 con V, el homólogo, aquí tenemos A sub 2, uno de los vértices, y uniendo A sub 1' con V, esta recta, prolongándola, ¿verdad?, donde corte al eje, aquí tendremos A sub 2'. Hemos obtenido los vértices de la hipérbola. La hipérbola ya la tenemos definida. Aquí la hipérbola queda definida estos datos ya definen la hipérbola, ¿verdad? Si quisiéramos obtener más datos de la hipérbola, sabemos que podemos obtener a través de las tangentes en los vértices A sub 2 y A sub 2'. Estas tangentes serían perpendiculares al eje real por A sub 2, este ángulo valdrá 90 grados, y esta es la tangente, esta recta es tangente en A sub 2, en el vértice A sub 2. Y si trazamos la otra tangente en el vértice A sub 2', esta tangente, este ángulo también tiene que valer 90 grados, esta es la tangente en el vértice A sub 2'. Estas tangentes, a través de estas tangentes podemos definir el eje transverso. Y sería dibujando por aquí un rectángulo que uniría este punto donde se cortan las asíntotas con las tangentes. Aquí tenemos un rectángulo, ¿verdad? Y aquí tenemos esta distancia, que es el lado de este rectángulo, es B sub 2', B sub 2, eje transverso. Ya sabemos que aquí, este de aquí es el eje real. Y también a través del rectángulo que se forma como diagonales, las asíntotas, un lado el eje real de la hipérbola y el otro es transverso, sabemos que la distancia que hay de O sub 2 a uno de estos vértices, vamos a llamarle puntos E o D, el radio. Con este radio podemos trazar un arco que aquí efectivamente nos va a dar en el eje real un foco de la hipérbola y el otro foco. Aquí tenemos F2'. Sabemos que la distancia que hay de O sub 2 a F2 es igual a O sub 2 a F2', y exactamente es igual a la distancia que hay de O sub 2 a E, que es la semidiagonal del rectángulo que aquí se forma. Llamémosle a este punto, esta diagonal E, y a esta la vamos a llamar E', y a esta la vamos a llamar D', ¿verdad? Bien, ya tenemos definido, a través de esto, ya sabemos que hemos definido la distancia focal. F2, F2'. Esa otra, ya hemos definido los focos de la hipérbola. Aquí tenemos definida la hipérbola como figura homológica a una circunferencia. Sabemos, hemos dicho, que T sub A sub 2 y T sub A 2', esto hemos dicho que son las tangentes en el vértice. Sabemos que en una hipérbola el triángulo O sub 2 A sub 2 E
este triángulo, esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? En el que O sub 2, A sub 2 es semieje real, A sub 2, E, esto es semieje transverso, hipotenusa, O sub 2E, esa distancia es igual al semidistancia focal. Semieje real, semidistancia focal, eje transverso, semieje transverso, ¿verdad? Por esto, a través de ese triángulo podemos determinar los focos de la hipérbola. Ya a partir de aquí podríamos obtener ya cualquier punto de la hipérbola y estudiar la hipérbola sin ningún problema.